Bueno, mientras resolvemos un pequeño problema técnico, vamos a empezar con esta iniciativa joven. Bueno, como saben, vamos a presentar un webdoc. Este webdoc es parte del proyecto GEBE y parte de una convocatoria para jóvenes para realizar talleres audiovisuales y realizar 3 piezas cada uno, en relación al proceso de empoderamiento, análisis de espacios, momentos y procesos de empoderamiento. Hicimos una convocatoria a través de diferentes instituciones y les voy a presentar brevemente a los jóvenes que nos acompañan ahora. Mohamed tiene 22 años, empieza a estudiar educación social ahora. Sebas tiene 21 años y estudia comunicación. Cristina, 27 años, es egresada de Biblioteconomía y Documentación. Damaris, que es la más joven del grupo, tiene 18 y acabará el bachillerato este año. Daniela es egresada de Comunicación Audiovisual y trabaja en una productora. Y Jauma es bailarín profesional y tiene 20 años. Entonces, con la convocatoria principalmente queríamos abarcar un grupo de jóvenes, bueno, un rango de edad significativo. Todos están como en momentos de juventud diferentes y a partir de ahí exploramos un poco los relatos de vida y, bueno, digamos, reflexiones en relación al empoderamiento. Ahora les vamos a mostrar un breve recorrido del webdoc, en donde están dispuestas las 3 piezas que cada uno ha hecho, que son un retrato de espacio por los espacios de empoderamiento, un retrato de persona por los momentos de empoderamiento y un autorretrato relativo a los procesos. Bueno, son perfiles muy diferentes. Pero me gustaría empezar con que ellos nos contaran un poco la motivación de implicarse en un proyecto como este, que definitivamente requería muchísima intensidad horaria y una implicación considerable. Entonces, quisiera que nos contaran un poco con qué expectativas llegaron y qué los hizo asumir el compromiso del proyecto. Bueno, la mayoría de nosotros entramos en este proyecto por una atracción al mundo audiovisual, ya que nos hemos puesto todos delante y detrás de una cámara. Y también coincidimos todos en la necesidad de ser escuchados cuando contamos nuestra historia. Y yo personalmente entré porque pensaba que podría aportar un perfil diferente al de todo el mundo, porque como he estado toda la vida con el baile, no he tenido una adolescencia normal, sino que cuando mis amigos, por ejemplo, salían, yo no podía porque tenía ensayos. Y también cuando tenía 15 años me fui de casa para seguir mis estudios en Barcelona, y eso no es una cosa que cuenta todo el mundo. Entonces me presenté al proyecto para contar mi historia y para dar una imagen de los jóvenes que no se ve ahora mismo. Claro, en este sentido, digamos que era un reto bastante grande a nivel de metodología poder encontrar un proceso que tomara a jóvenes de tan diferente contexto, pero también con tan diferentes conocimientos sobre el cine, ¿no? Porque todos tenían, claro, nos interesaba mucho que tuvieran un interés con el cine, que iba a ser el vehículo con el que íbamos a contar esta experiencia. Entonces todos tenían diferentes conocimientos. Daniela, que es egresada de Comunicación Audiovisual, pues evidentemente los talleres que ofrecíamos eran básicos para ella. Y sería interesante que nos contaras qué te hizo a ti asumir este proyecto. Claro, a mí el tema de los talleres a nivel audiovisual era un lenguaje con el que yo ya estaba familiarizada por haber estudiado esto. Entonces, esa parte no fue la que más me atrajo del proyecto, sino el que también, pero poder formar parte de un proyecto que realmente estaba enfocado totalmente para los jóvenes y para escucharnos, para escuchar lo que teníamos que decir y la mirada que tenemos sobre el mundo, ¿no? Pero además no solo eso, sino era darle un valor a lo que decimos, ¿no? Porque es que la verdad es que no hay muchos lugares o muchos espacios con los que yo me haya encontrado a lo largo de mi vida o donde haya gente, pues esto, ¿no? Dispuesta a escucharte y a hacerte reflexionar sobre quién eres, qué quieres y qué te ha hecho ser así, ¿no? Y además, el plus de todo esto era que no era reflexionar simplemente en un grupo de manera convencional, sino que era a partir de un proceso creativo, y esto pues para mí le daba un atractivo superior, ¿no? Y eso te hacía pues
tener que pensarte más las cosas, reflexionar, pensar en cómo lo ibas a hacer todo, y más o menos eso fue lo que me atrajo. Bueno, digamos que bueno, cuando empezamos a pensar metodológicamente los talleres, pensábamos que había como dos vertientes importantes a afrontar, ¿no? Por un lado estaba toda la parte de creación, como dice Daniela, ¿no? De contar las historias a través de las imágenes, pero por otra parte, que no era menos importante y que de hecho fue muy intensa en el proceso, estaba el proceso de que ellos mismos identificaran estas categorías o estos indicadores de empoderamiento a través de los espacios, los momentos y los procesos, ¿no? Entonces, a partir de aquí se abrió como un espacio de los talleres de reflexión, ¿no? Que vendría a ser análogo a los relatos de vida en el proyecto GEBE. Y ahí me gustaría que Sebas nos contara un poco su experiencia en relación a estos espacios de compartir sus historias y sus reflexiones personales. Bien, creo que los espacios que hemos creado, estos espacios de reflexión, creo que todos coincidimos que han sido de éxito. Como habéis visto, somos 6 jóvenes con orígenes diferentes, experiencias diferentes y aficiones diferentes. Entonces esto conlleva que cada uno lleva consigo una historia única, y lo más importante es que nos hemos atrevido a explicar esa historia única. En mi caso, les he explicado a ellos cosas que quizás no había explicado ni a mis amigos más cercanos, ni a mis familiares. Y entonces es este espacio donde hemos querido encontrar y analizar estos momentos claves de la vida de cada uno. Se ha convertido en un momento más de empoderamiento. Entonces, a la vez que buscábamos el empoderamiento, nos estábamos empoderando nosotros mismos. Claro, ¿no? Pensábamos que el gran éxito del laboratorio de los talleres para hacer el webdoc era que se construyera como un espacio de empoderamiento, ¿no? Para los jóvenes, y que significara también un proceso de conocimiento de sí mismos. Y sobre todo cuando estábamos pensando en la creación, ¿no? O sea, estábamos pensando en el cine, en las imágenes, en realizar una pieza de 3 minutos, que puede sonar poco, pero que es un montón cuando estás atrás creando esas imágenes. Y entonces, donde tomas decisiones todo el tiempo, ¿no? El arte o la creación finalmente se trata de tomar elecciones. Y en este sentido, Damaris, yo creo que tienes un perfil interesante porque eres la más joven del grupo y también la que menos experiencia había tenido previa con el cine y con la creación. Entonces, tal vez puedes contarnos un poco cómo fue tu proceso respecto a la creación de las piezas. Bueno, este proyecto para mí ha sido una experiencia única, tanto en el sentido del cine como en el sentido de compartirlo con 5 personas más que al final, al estar tanto juntos, nos hemos convertido prácticamente en una. Adentrándome un poco más en el tema del cine, este proyecto me ha brindado la oportunidad de poder ver el mundo desde otra perspectiva, muy diferente que es tras las cámaras, incluso poniéndome yo delante. Y pequeñas cosas que yo veía, pequeños detalles que quizá eran, como por ejemplo en mi ventana, que sale en una de las piezas. Veía como un simple arbusto cuando tuve que estar grabándola ahí varias veces, muchas. Vi como unos pequeños pájaros dentro de ella, donde con ellos me despertaba cada mañana. O unos puzzles que quizá antes solo veía piezas puestas entre sí, y ahora veo que acercándome un poco más con la cámara y mirando el enfoque puedo ver 2 cosas muy distintas. Para acabar con el tema de mi familia, poder grabarlo ha sido una experiencia genial porque me ha recordado muchísimas cosas que hacíamos antes, que ahora se han tenido que quedar atrás por lo que sea, pero que ha estado súper bien, tanto con mi hermana, que ha sido con la que más he estado en esta experiencia, y mis padres. Y todo esto me ha ayudado a pasármelo súper bien y a poder hacerlo todo perfecto. Claro, finalmente también partíamos del precepto que registrar la realidad siempre la transforma, ¿no? O sea, el hecho de estar con una cámara, bueno, por ejemplo, Damaris hizo una de sus piezas, el retrato de persona con su hermanita de 12 años, y estuvimos un montón de tiempo, ¿no? Filmándola, y ellas hablaban, ¿no? Y esto de alguna manera activa como un descubrimiento de la realidad inmediata del entorno y de la cotidianidad.
Y esto sin duda es interesante, pero además nosotros teníamos, creo, un reto que que asumieron y que creo que con mucho éxito lograron estos jóvenes, y era hablar de sí mismos, ¿no? Y registrarse a sí mismos. Y en este sentido, pues era un trabajo muy íntimo. Entonces, Moja, tal vez que nos cuentes un poco respecto a ese proceso de filmarse a uno mismo, ¿cómo lo percibiste? Sí, como has dicho, al final estamos hablando de nosotros mismos, ¿no? de nuestras vivencias. Y para hablar de ellas, primero, como ha dicho Sebas, tenemos un proceso de reflexión hacia nuestro yo interior, ¿no? Y es el momento de encontrar esos espacios, momentos, emociones, sentimientos que han sido importantes para nosotros a lo largo de nuestra vida y nos han hecho, en cierta forma, empoderarnos. Después, cuando ya hemos detectado esos espacios, estos momentos, estos sentimientos, es cuando nos dan una cámara y nos decimos, bueno, adelante, es la hora de salir fuera y grabar. Y lo hacemos, salimos a la calle y grabamos y rodamos y rodamos y rodamos y volvemos al plató o a casa y visualizamos lo que hemos grabado. Y nos damos cuenta que hemos cometido unos errores, o si no nos damos cuenta, Carolina con mucho cariño nos hace darnos cuenta, y se repite el proceso. Otra vez el aprendizaje que dice Damaris, la creatividad en el rodaje, otra vez la reflexión, y volvemos a grabar otra vez, a rodar, a grabar, y de cierta forma conseguimos acercarnos un poquito más a la idea originaria que tenemos nosotros, que queremos expresar. Y más o menos ese ha sido el proceso, ¿no? En este sentido, de nuevo, digamos que se vuelven a unir estas dos vías que habíamos abierto al principio, ¿no? De reflexión sobre sí mismos, identificación de espacios, porque al final nuestra materia prima pues es la emoción y es el sentimiento, y es expresarlo en un lenguaje que no es el lenguaje que conocemos, que es el lenguaje de las imágenes. Y esto pues es sin duda toda una experiencia de conocimiento muy rica, ¿no? Incluso para nosotros los que estamos ahí tratando de transmitir este conocimiento. Y además creo que algo que es muy particular de esta experiencia es que como está pensado y como está articulado el proyecto, tiene un esfuerzo individual en cuanto a cada uno tiene que sacar 3 piezas de sí mismo, ¿no? Con estos indicadores, pero también hay un esfuerzo grupal, ¿no? Y es que si alguna pieza falla todo el webdoc, porque entonces no hay forma de navegar y no habría forma de verlo en su totalidad. Entonces, Cris, ¿qué destacarías tú de esta experiencia grupal, de este trabajo en grupo? Bueno, creo que principalmente hemos aprendido juntos, hemos crecido juntos, nos hemos nutrido de las experiencias que ha contado cada uno, porque al final eso es lo que hemos hecho, escucharnos. Y creo que cuando uno expone algo que le ha pasado, puede despertar en el otro recuerdo u otra idea también, ¿no? Y en la línea que decía Damaris, incluso darte cuenta de la importancia que tenían cosas que en ese momento no percibías o no de esa manera. También creo que el grupo ha funcionado como entrenamiento total, ¿no? Porque al final nosotros hemos grabado unas piezas, pero no estamos con el espectador cuando las ve, no sabemos cómo reacciona, pero el grupo sí, el grupo ha estado ahí, el grupo ha vivido cada historia y la hemos hecho juntos, ¿no? Y ahora estamos aquí contándola. Bueno, sí, definitivamente somos como los primeros espectadores de este experimento que ya tendrán la oportunidad de ver un pedacito. Y sí, o sea, definitivamente el proceso de ideación conjunto creo que comienza desde el momento en que nos empezamos a escuchar unos a otros. Y ahí se empiezan a activar como todas las cuestiones que serán determinantes, ¿no? Para las piezas. Creo que sí. Ahora serán ustedes los segundos espectadores de este experimento. Pues disculpad porque he vivido un poco ajeno a lo que comentabais en la mesa, y a lo mejor en estas 2 frases que voy a decir repito algunas de las cuestiones que ya han surgido. Efectivamente, este es un proyecto mucho mayor, se trata del proyecto EVE, liderado por Pere Soler.
donde trabajamos, como decía Carolina, espacios, momentos, procesos a través de estas piezas, pero además los participantes han seguido una serie de focus groups, de hecho nos quedan algunos, y lo que vamos a ver va a ser una arquitectura de lo que es este webdoc. Somos un poco kamikazes porque os enseñamos el plato en preparación, os lo presentamos en la mesa cuando todavía está en la cocina, con lo cual veréis una estructura muy, muy sencilla, muy simple, una navegación esquemática, pero que creemos que puede ser lo suficientemente elocuente para entender el conjunto del webdoc. Y después me gustaría destacar una parte interesante para todos aquellos que nos habéis hecho preguntas, nos habéis enviado incluso algún mail para saber cómo funcionaba este proceso y si os podíais añadir de alguna manera. Este es un proceso también participativo, este es un webdoc, precisamente el formato es documental interactivo y no un documental tradicional, porque la idea es que los usuarios puedan añadir vídeos, puedan hacer apreciaciones, hacer comentarios y sobre todo utilizar este material para explicar cuestiones de empoderamiento, para trabajar después en determinados centros, escuelas, etc. Hemos tenido algunos problemas con la conexión, no prometo nada, se iba encallando mientras hacíamos las pruebas. Vamos a concentrarnos todos, vamos a cruzar los dedos todos, a ver si la energía multitudinaria y participativa hace que no se encalle ahora el documental. Vamos allá con un pequeño teaser y yo mismo haré haciendo una pequeña navegación por algunas de las partes. We can be friends. Right? Right. Why are you looking at me like that? Is everything okay? I hope you make the right choice. I love you. Do you know that? Muy bien, vemos un teaser construido por todos ellos. Este es el mosaico de sus experiencias y vamos a entrar en la navegación. La primera pantalla, de hecho, ya conecta directamente con los espacios, de manera que hemos creado una estructura a partir de las 3 piezas que ellos han hecho y más adelante los usuarios pueden consultar otras piezas, pueden añadir ellos mismos los comentarios que os comentaba. Como muestra de que este es un webdoc multilingüe, os hemos dejado un texto en inglés que estamos trabajando, insisto, esta es la preparación... ¿Ha marxat? Si pueden poner... Si podemos, por favor, poner... Perfecto. Hemos puesto un texto en inglés, como os decía, estamos en preparación, pero ya queríamos dar una idea de lo que de la propia estructura. Y empezamos con un pequeño clip de focus group para centrar el tema de los espacios. Lugar, o sea, siempre he estado en Badía, pero no viviendo allí. He estudiado allí, tengo mis amigos allí, pero nunca llegué a vivir allí hasta hace un tiempo. Claro, yo estaba apartada de todo lo que era. Pues para mí significa mucho el Casal de Ayobas, porque allí es en realidad donde me quería pasar todas las tardes, porque iba allí a estudiar, a bailar, a cualquier cosa. Era allí donde, si tenía algún tiempo que no tenía que estar en mi casa, era allí. Y ahora el sitio más significante para mí es mi casa, porque ahora siento que es una casa, antes no, porque solo iba a dormir. Entonces eso para mí no era. Y ahora sé que sí, porque es donde paso todos los días y donde estoy a gusto. Ahora Molt bé. sí que es un lugar. Llancem la pregunta.
lanzamos la pregunta, ¿cuáles han sido tus espacios de empoderamiento? Y vamos a ver una pieza. Elegimos a Damaris, que estaba hablando. Podemos elegir a cualquier otro. Vamos a ella, por ejemplo. Antes estaba lejos de Badía, a una media hora. Aunque estuviera lejos, pasaba el tiempo aquí, pero no el suficiente. Hasta hace poco más de un año que tuve la oportunidad de vivir aquí, que es realmente donde me siento bien viviendo. Donde tengo mi espacio, mi ventana. Me gusta mirarla para relajarme. Aquí también tengo a mis amigos. Mis cosas. Lo que un día dije y no he cumplido. Tengo mis sitios de entretenimiento, el Casal y el Ikea, donde vamos a comer tortitas y a debatir sobre cualquier tema. Este es mi instituto. También está cerca de casa. Y lo mejor, también está cerca del Ikea. Me gusta que todo esté alrededor nuestro, que todos estemos cerca. Para mí, eso es Badía. Muy bien, pues acabamos la pieza de Damaris. Y habéis visto al principio que nos salía un menú donde podíamos conectar con determinados temas, familia, religión, ciudad, determinados elementos que nos remiten a todo aquello que ha estado comentando Damaris a lo largo de sus piezas y también en los focus group. Por lo tanto, la navegación se puede hacer desde diferentes perspectivas. Supongamos que queremos continuar, lo podríamos hacer con cualquiera de los otros jóvenes participantes para ver alguna de sus piezas sobre espacios, pero vamos a avanzar un poquito. En principio tendríamos que introducirnos a la idea del referente a través de los momentos, el referente personal. Tenemos aquí a Sebas hablando. Yo, mi personaje era mi padre, bueno, mi padrastro, pero yo, bueno, ya lo comenté en las sesiones que no me gusta llamarlo padrastro, sino padre, por lo que ha sido para mí. Y bueno, lo escogí sobre todo por la disciplina. Porque él, digamos, me educó y ha hecho que yo sea así a día de hoy. Creo que él es una persona que me ha ayudado al 100% a empoderarme conmigo mismo. Hasta los 17, hasta que se muere él, sí que es tener a alguien detrás que te presiona, que te dice, que te guía y que te dice más o menos lo que tienes que hacer, pero hasta ese momento tú coges eso y te sirve para saber cómo tienes que actuar a partir de ese momento. Él me dejó preparado, yo sabía las cosas que tenía que hacer, que tenía que rendir.
veis, todavía da muestras de un poco de lentitud. En cualquier caso, veis la estructura del documental. Veis que arriba de todo hay algunas casillas. Este no es un documental al uso, es un documental formado por pequeñas piezas. Trabajaremos en un formato más tradicional para enviarlo a televisiones o festivales, pero la gracia del documental interactivo es que las piezas son de alguna manera elementos autónomos y contienen información en sí mismas. El circuito lo tenéis dibujado en los cuadritos que están a la derecha. A medida que vamos avanzando tenemos el esquema. Es algo que queríamos hacer de manera muy, muy sutil para que después el usuario que va navegando se dé cuenta, pues ya he visto la pieza de Damaris, ahora me gustaría ver la de Cristina, ¿no? que todavía no la he visto. Y poco a poco fuese construyendo su circuito y al mismo tiempo se fuese interpelando por las preguntas que van apareciendo. Desafortunadamente ahora, por este tema de la conexión, no podemos ver las preguntas que se van lanzando en cada vídeo, pero de alguna manera el documental interpela con estas cuestiones para que el público pueda añadir sus propios vídeos, sus apreciaciones, etc. Voy a tratar de saltarme entonces esta pantalla, a ver si tenemos más suerte, si carga antes la siguiente. Disculpad la espera, en principio funcionaba a la velocidad adecuada, pero a veces es también lo que tiene un documental, un documental interactivo, ¿no? un documental web. La conexión tiene que ser muy, muy afinada. Si no, pasaríamos al menú. Bueno, veis, por ejemplo, a piezas de personas. Vamos a Daniela para variar. Habíamos tenido a Sebas, habíamos escuchado a Damaris y a ver si conseguimos ver. Bueno, veis aquí el menú. Si os parece, como cuesta la carga y ya estamos llegando a la hora, no sé si hay alguna cuestión que queréis hacer. Disculpad porque nos hubiese gustado enseñároslo a la velocidad adecuada y sin haceros esperar. Pero no sé si tenéis alguna cuestión, si queréis comentar algo, algo que os haya llamado la atención. Vale. ¿No? Dejamos... Creo que cierro la pieza, hacemos eso si os parece. No sé, preguntas, ideas, cuestiones, sugerencias. ¿No? Los chicos que han participado. ¿No? Bueno, pues simplemente para concluir, para nosotros... también ha sido un proceso de empoderamiento. Carolina, Alain Salvador, que es un profesor de la Universidad de Pompeu Fabra, también implicado y que hoy desafortunadamente no ha podido venir, y para mí mismo, este ha sido un proceso de aprendizaje también con ellos. A lo largo de estas sesiones, ellos decían, bueno, hemos analizado lo que es el empoderamiento, pero nosotros mismos nos hemos empoderado trabajando en estos talleres. Hemos aprendido a leer imágenes, pero sobre todo hemos aprendido a crear imágenes, aquello de las humanidades creativas de lo que hablábamos ayer, ¿no? Para los que estábamos detrás, para los que hemos participado ayudando, quizá la palabra no es ayudando, sino sosteniendo todo el proceso, acompañando a los participantes en este proceso, también ha sido un aprendizaje, también ha sido un empoderamiento. Yo creo que hemos aprendido a ver de otra manera la juventud, de enfocar de otra manera lo que son las miradas a los temas que conciernen a los jóvenes de hoy en día, y especialmente yo creo que hemos aprendido a entender que narrarse a uno mismo es tan complejo que muchas veces es simplemente un proceso de encuentro consigo mismo, y que a pesar de que estemos hablando de empoderamiento juvenil, estamos hablando de empoderamiento en general. Nunca acabamos ese proceso de empoderamiento, lo continuamos y continuamos interrogándonos hasta el final, y de alguna manera
todos estamos desarrollando empoderamiento juvenil constantemente, porque siempre es un ejercicio de revisitación, de recuperación de la memoria y de interrogación hacia uno mismo. Si os parece, lo dejamos aquí con el compromiso de que os podemos enviar este enlace, vosotros mismos también lo podéis consultar y enviarnos las cuestiones, las preguntas que consideréis adecuadas. No sé si hay una pregunta por ahí, ¿me habéis dicho? Yo no veo mucho con los focos. Sí, adelante. Hola, sí. Bueno, más que una pregunta es compartir. Primero, sobre todo, agradecerles a los jóvenes que estáis ahí el trabajo que habéis hecho, que me parece fantástico, lo poquito que hemos podido ver, muy sugerente, pero sobre todo lo que me parece que es de agradecer es sobre todo que nos permitáis compartir vuestra historia, ¿no? Porque no es fácil ponerse con una cámara y no es fácil compartir la intimidad. Y os agradezco, como persona que estamos aquí y muchos de nosotros nos dedicamos a la investigación, que nos ofrezcáis la posibilidad de ponernos unas gafas a través de vuestras filmaciones para poder mirar el mundo desde otra óptica y para poder comprender mejor vuestra trayectoria. Yo os animo a que sigáis porque me parece muy sugerente y de verdad que necesitamos que nos hagáis ver el mundo desde otra, y ese diálogo, ¿no? Desde vuestra perspectiva y establecer ese diálogo, que nos podáis transmitir del modo que creáis más oportuno vuestra vivencia, para que podamos entender también lo que ocurre. Yo creo que es un trabajo muy sugerente que puede dar mucho juego y que nos puede ser muy útil a los investigadores. Yo os animaría también a los jóvenes a seguir con ello y a los que les acompañáis en el proceso a que sigáis utilizando metodologías de este tipo que realmente muchas veces se nos pasan a los investigadores y que podemos sacarle mucho partido. Muchas gracias. En realidad te agradecemos también nosotros tus palabras, Yasun. Solo una cosa que no hemos dicho antes, los focus group que vienen, se mezcla toda esta polifonía de los jóvenes participantes con algunos expertos, algunos profesores que han trabajado el tema, con lo cual también tendremos esa combinación de voces que puede ser interesante. Hola, muchas felicidades, me gustó mucho el proyecto, lo que pudimos ver. Pero yo tengo una pregunta, ¿cómo es que se decidió o cuál fue la manera en la que se decidió hacer las categorías de persona, momentos y procesos para describir el empoderamiento? Esa es mi duda. Bueno, en realidad esto surge de este proyecto mayor, ¿no? Del proyecto EVE, comentaba, liderado por Pera. Bueno, es una muy buena pregunta porque ha sido realmente la cuestión esencial de la investigación. A partir de la literatura que rastreamos nos parecía que se repetían 3 indicadores esenciales, que eran estos: los momentos, los procesos y los espacios. Sin embargo, es cierto que son elementos que después nos han creado ciertos problemas y ciertas dudas. No siempre un proceso estaba vinculado a un momento no siempre un proceso estaba vinculado al empoderamiento en sí, o a veces no era un momento en concreto, sino que era un conjunto de momentos que precisamente ya dibujaban todo un proceso, con lo cual algunos de ellos, como veis, incluyen ya a otros indicadores y ya son casi una tautología. Es realmente la pregunta de la investigación. Para nosotros fue una manera de guiar nuestra metodología y nuestras pautas de trabajo científico en relación al tema del empoderamiento. Y también he de decir que aquí hicimos una poquita de trampa en el documental, porque nos sucedía que es muy difícil ilustrar un proceso en un documental interactivo, donde tienes piezas de no más de 3-4 minutos. Dibujar eso, hombre, es posible, pero no es sencillo. Y lo que hicimos era asociar procesos al autorretrato. Como nos hemos empoderado a partir de determinados procesos, explicándonos a nosotros mismos. Y a momentos con el tema del referente personal, ¿no? ¿Qué personas nos han ayudado a empoderarnos? ¿Cuáles han sido esos momentos que hemos trabajado con esa persona? Todo eso nos lo hacía mucho más tangible, más visual y más sencillo para todos. Si no, era un ejercicio de abstracción excesivamente complejo. No sé si te respondo.
creo que tenemos una última preguntilla. Y ya en el café, pues evidentemente estaremos ahí para que nos pregunten todo lo que quieran, que tenemos acá los protagonistas de... Esta pregunta es Pilar, ¿no? Buenos días. En primer lugar, felicitar a los jóvenes que se han animado a participar en el proyecto y me sumo a las palabras que ha dicho nuestra compañera Asun, de todo lo que eso nos aporta como sociedad y también como grupo de investigación para poder avanzar en el tema del empoderamiento. Y quería hacer una pregunta muy concreta a los jóvenes en relación a vuestra vivencia y a los elementos que habéis aprendido unos de otros. Está claro que cada uno de vosotros tiene una trayectoria muy diferente, todos somos muy distintos, pero lo que me interesaría saber es si en los grupos de discusión que habéis hecho, en los focus group, habéis encontrado elementos en común que os han empoderado a lo largo de vuestra historia personal. Y muchas gracias de nuevo. A ver, ¿quién se lanza? En concreto, algo en común, lo más cercano posible es mi amigo, mi compañero que tengo al lado mío ahora mismo. Nosotros tenemos una pequeña historia parecida, los dos venimos de otros países, tenemos otro origen y llegamos a España y padecimos o vivimos las mismas circunstancias, las mismas, no sé, como... Sí, por poner el ejemplo, el hecho de llegar a una cultura nueva, no conoces a nadie, no tienes amigos, tienes una lengua nueva que es el catalán, tienes que estudiar con el catalán, entonces eso conlleva todo un proceso de adaptación, puede que duro, pero que no nos ha dado ningún problema más, pero sí que es un punto parecido, ¿no? El llegar, el tener que adaptarte a esta nueva cultura, hacer amigos y aprender la nueva lengua. Y cómo te encuentras también problemas, ¿no? Podríamos decir, de identidad. Tienes problemas de racismo porque no todo el mundo te mira con los mismos ojos. Y entonces son momentos que los dos compartimos porque nos ha tocado enfrentarnos a eso. En el momento de hablarlo, pues nos sentimos identificados porque hemos recorrido el mismo camino, ¿no? Y los dos hemos tenido a lo mejor ciertas dificultades, ¿no? Cuando llegamos, que no está tan diferente o tenemos a lo mejor que, el Sebas comentaba, ¿no? Que a veces reprimimos nuestra identidad, nuestro origen, tendemos a negarlo porque la gente lo ve como algo negativo y con el tiempo pues aprendemos a estar orgullosos de él, ¿no? Tenemos una pequeña diferencia, algo que aportar y no sé, es un proceso también. Yo creo que en mi pieza de persona yo lo enfatizo porque es importante el recorrido, el cambio, el estar allí y venir aquí. Y nosotros, por ejemplo, compartimos eso. Por eso decía en mi intervención de que el hecho de atrevernos a explicar nuestras historias entre nosotros ha sido un gran ejercicio porque nos ha ayudado a nosotros mismos a aceptar cosas que puede que antes no aceptábamos o lo de la identidad. Yo soy colombiano y a la que perdí el acento y me mudaba a muchos sitios, claro, la gente que me conocía, si yo no decía que era colombiano, pues ni se enteraba. Entonces, yo como ya había pasado experiencias malas, pues evitaba decir que era colombiano y tenía amigos íntimos que puede que tardaron 2 años en enterarse de que yo era colombiano. Ellos no eran ni mucho menos racistas, pero yo cogí ese miedo. Entonces, es un ejemplo de que a medida que crecemos y con estos espacios de reflexión, pues entiendes que lo tienes que aceptar, que es que no hay ningún problema y mal para quien no lo quiera. Claro, al final creo que en estas experiencias de compartir historias en común, claramente la identificación es importante, pero también la alteridad, ¿no? O sea, al final escuchamos diferentes historias en las que conocías cosas completamente distintas y creo que lo tenemos que dejar aquí.
y ya hablaremos en el café. Sí, Muchas sí. gracias. Simplemente deciros que dentro de la navegación veréis también 4 menús donde encontraréis, al final de todo, la investigación, lo que estamos trabajando con todo el grupo, a las diferentes líneas, relatos de vida, evaluación participativa, etc. Muchísimas gracias. Gracias y disculpen las cosas técnicas. Bravo, chicos. Gracias.